Episodio 1. Cuando el placer rezó por primera vez. Nadie quiso creerlo al principio. ¿Por qué? ¿Quién iba a aceptar que una mujer sangrara, de placer, al contacto con la palabra de Dios? Yo la vi. Y desde ese día, dejé de dudar de todo. Se llamaba Clara. O al menos, así la llamaban en el convento. Era una joven silenciosa, de rostro casi místico, que llegó una noche de lluvia, descalza, con una Biblia mojada contra el pecho, y una cicatriz que no dejaba de sangrar bajo la clavícula. Yo era solo un seminarista entonces. Estaba limpiando los bancos de madera cuando escuché el primer gemido. No era de dolor. Era otra cosa. Algo que me hizo temblar la espina sin saber por qué. Entré en la capilla pequeña. Y la vi allí, de rodillas, frente al altar. Tenía la Biblia abierta sobre las piernas desnudas. Las páginas goteaban. No agua, no tinta, sangre. Y su piel, como si respirara. Tenía pequeñas letras formándose, moviéndose, como si cada poro escribiera un salmo nuevo. Ella temblaba, pero no lloraba. Sonreía. Me acerqué, con miedo. Ella me miró. ¿Puedes leerlo por mí?, susurró. Duele, pero es hermoso. Dios me perdone. Pero lo hice. Leí en voz alta las palabras manchadas en la página. El que toca el fuego de la fe debe arder sin miedo. Y en ese instante, su piel comenzó a sangrar de nuevo. No por las heridas, sino por las letras. El salmo brotaba desde sus brazos, como si su carne fuera un papiro sagrado. Y ella suspiraba como si cada palabra la hiciera sentir viva. Más que nunca. No es castigo, dijo. Es respuesta. Él me escucha por dentro. Intenté cerrarle la Biblia. Pero cuando mis dedos tocaron el versículo, también yo lo sentí. Un calor. No físico. Algo que mezclaba vergüenza con éxtasis. Temor con una ternura imposible de nombrar. Esa noche, el convento quedó en silencio. Las campanas no sonaron. Las monjas no salieron. Y Clara, con las piernas manchadas de rojo y fe, simplemente oraba, como si estuviera siendo tocada desde el cielo. Desde entonces, supe que había algo mal. O demasiado bien. Algo que no debería existir, pero existía. Ella sangraba al contacto con la palabra de Dios. Y cada gota gritaba una verdad que la Iglesia había querido olvidar. Que el placer también puede ser divino. Y que hay escrituras que solo se revelan sobre la piel. Prohibido pasar. Lo que pasó después hizo que el Vaticano enviara un exorcista. Prohibido pasar, pero incluso él no pudo evitar estremecerse al verla rezar. Episodio 2. El diagnóstico que el infierno no pudo nombrar. El Vaticano no tardó en reaccionar. Las noticias del convento se filtraron como sangre en lino sagrado. Una mujer que sangraba al escuchar la palabra. Una piel que respondía con placer a versículos. Y un joven seminarista que, desde entonces, ya no podía dormir sin escuchar ecos de gemidos entre salmos. Llegó una comitiva. No con médicos. Con un exorcista. Se llamaba Padre Elías. Y llevaba una cruz quemada en la palma derecha. Como si el infierno le hubiese respondido alguna vez. Nadie le explicó nada. No lo necesitaba. Había leído el informe. Breve pero perturbador. Paciente no presenta signos de posesión. Tampoco reacciona a agua bendita. Su cuerpo no tolera los evangelios sin provocar sangrado y espasmos, de aparente gozo. Clara fue llevada a una sala pequeña. Sin ventanas. Sin símbolos. Solo una mesa. Una Biblia. Y 2 cámaras ocultas. Yo me escondí. Lo confieso. Tenía que ver. Tenía que saber si todo fue un delirio, o si, de verdad, ella era una especie de evangelio vivo. Mi nombre es Elías, dijo él, y no vengo a condenarte. Entonces ya eres diferente a todos los que han venido antes, respondió Clara con voz suave. ¿Quieres leerme? El exorcista no contestó. Abrió la Biblia. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de corazón limpio. Apenas la palabra limpio tocó el aire. Clara arqueó la espalda. Sus brazos se encendieron con letras rojas. No tatuajes. No llagas. Versículos. Vivientes. Palpitantes. Y algo peor, en su cuello. Una línea del Apocalipsis comenzó a aparecer lentamente, como si alguien invisible escribiera desde dentro. El exorcista tragó saliva. Tomó su cruz. La puso sobre su frente. Pero al contacto, la cruz se volvió tibia. Como si la santidad temiera lo que estaba tocando. No es demonio, murmuró Elías. No, susurró Clara con los ojos cerrados. Es respuesta. ¿Respuesta a qué? A la oración que nadie se atrevió a pronunciar. Él retrocedió.
Su rosario cayó al suelo. Ella abrió los ojos. Hay palabras que solo pueden escribirse sobre la carne, cuando el alma arde de verdad. Y entonces ocurrió. Clara recitó un versículo que no estaba en la Biblia. No existe. No en latín. No en hebreo. Pero las cámaras lo captaron. Y el exorcista lloró. Porque lo entendió. ¿Y por qué? En el fondo. Lo sintió. No era posesión. No era milagro. Era algo peor. Era revelación. Desde ese día, el padre Elías desapareció del mapa vaticano. Dicen que dejó la sotana. Otros, que se encierra a escribir lo que escuchó, pero nunca fue capaz de repetir en voz alta. Lo cierto es que, cuando salió de la sala, solo dijo una frase. Dios no la castiga, porque Dios la recuerda. Prohibido pasar, pero aún faltaba lo más peligroso. Una monja ciega pidió leerla. Y lo que vio con los dedos, no lo vio jamás con los ojos. Episodio 3, versículos que ardían como caricias. En el convento había una monja a la que nadie miraba. Porque ella tampoco podía mirar a nadie. Hermana Salomé, ciega desde niña. Pero decían que había visto una vez, y que lo que contempló la dejó sin vista pero con visiones. Ella no hablaba casi nunca. Hasta que escuchó los susurros sobre Clara. Sobre su piel que sangraba letras. Sobre los gemidos que salían de su garganta cuando se leía la palabra. Sobre un exorcista que se fue llorando sin decir por qué. Salomé pidió verla. Pero no con los ojos. Déjenme leerla con los dedos. Dijo. Y por primera vez en años. El aire del convento se detuvo. Clara fue llevada a la biblioteca sagrada. Había silencio. Solo velas. Ella no vestía nada. Solo fe y un temblor que no era de frío. Yo estaba allí. A escondidas. Como siempre. Y aún hoy no sé si fui testigo o cómplice. La anciana monja se acercó. Lenta. Con una paz que hería. Clara no se movió. Dejó su cuerpo expuesto como quien entrega un secreto. Salomé estiró las manos. Sus dedos temblorosos tocaron el hombro. Y la piel de Clara comenzó a calentarse. Entonces sucedió. Versículos comenzaron a surgir bajo sus manos. No como tinta. Como carne viva que se abría para dejar salir palabras que ardían. La monja leyó en voz baja con sus dedos. Bienaventurados los que sienten. Porque serán los que ardan sin culpa. Eso no está en ninguna Biblia. Yo lo sé. Yo he estudiado cada página. Y sin embargo, Clara lo tenía allí. Grabado. Latente. Como si el cielo la usara como pergamino. ¿Qué lees, hermana?, preguntó la Madre Superiora con voz trémula. El cuerpo que habla lo que ya no se puede predicar. Respondió Salomé sin abrir los ojos. Las velas comenzaron a chispear. Un viento invisible recorrió la biblioteca. Y las letras en el cuerpo de Clara comenzaron a cambiar al ritmo de los dedos que la tocaban. Salomé leyó hasta que llegó al vientre. Allí, sus manos se detuvieron. Aquí, hay algo que no fue escrito por un ángel, susurró. Todos contuvieron el aliento. Clara abrió los ojos. Con lágrimas en las pestañas. Fue escrito por mí. ¿Cómo? Oré sin voz. Y mi carne. Me respondió. La monja retrocedió. Pálida. Esto no es posesión. Ni milagro. Es algo que se nos prohibió desde antes del primer pecado. Esa noche, Salomé se encerró en su celda y no volvió a hablar. Solo escribió, con sangre propia, la última frase que sintió bajo los dedos. El placer también puede ser profecía. Prohibido pasar, pero hay más. Una carta sin firmar llegó al convento. Esa mujer debe ser sellada. Su cuerpo no es humano. La Iglesia ya cometió este error una vez, y casi cae el cielo. Episodio 4, el ángel que lloró al verla rezar. La carta llegó sin remitente. Sin sello. Solo un sobre blanco. Con letras negras y rectas. Como escritas por alguien que ya no temía al juicio de Dios. Sellen su cuerpo. Lo que contiene no es humano. La última vez que algo así apareció, el cielo se agrietó desde dentro. La Madre Superiora la leyó en voz baja. Luego la quemó, pero las palabras quedaron flotando entre las paredes del convento como un eco imposible de callar. Aquella noche, Clara pidió rezar a solas. En la capilla vieja, esa donde las estatuas ya no tenían ojos. Y los vitrales estaban cubiertos de polvo y olvido. Yo la seguí, como siempre, no porque me lo ordenaran, sino porque algo en mí necesitaba verla cuando hablaba con Dios. Porque cuando ella rezaba, el mundo parecía inclinarse, como si el mismo Creador bajara la cabeza para escucharla. Entré sin hacer ruido. Ella estaba de rodillas, desnuda ante el altar, con la Biblia abierta frente a ella, pero sin leer. Solo murmuraba,
Y entonces lo vi. No fue una visión. No fue delirio. Un ser bajó del techo alto como una sombra de luz. No tenía alas visibles. Solo una presencia que dolía mirar. El aire se llenó de un aroma antiguo, mirra, tierra mojada y ceniza sagrada. El ángel se acercó a Clara, pero no la tocó, solo la miró, y al verla, lloró. Una lágrima cayó al suelo. ¿Y dónde tocó? Brotó fuego blanco. Clara abrió los ojos y no se asustó. Sonrió, y dijo algo que aún hoy me rompe por dentro. ¿También tú recuerdas lo que fui antes de ser yo? El ángel bajó la mirada, como si le doliera el recuerdo. No puedes estar aquí, susurró él. Ya estoy, respondió ella, y no me iré hasta que él me escuche por completo. Su piel comenzó a brillar, no como un milagro, como una herida que se abre para dejar salir lo que siempre quiso ser dicho. Versículos nuevos se escribieron en su espalda, uno tras otro, como un río sin fin. El gozo que no puede decirse con palabras, también puede ser oración. El ángel tembló, y por un instante, pareció humano. Clara se inclinó hacia adelante, apoyó la frente sobre el altar, y con voz rota de ternura, gemía entre oraciones. Yo no podía moverme, no por miedo, sino porque algo dentro de mí se quebraba, algo que los libros nunca me enseñaron, algo que ni los santos podrían explicar sin sonrojarse. Entonces el ángel habló: vendrán a sellarte, intentarán borrarte, porque temen lo que ardes y lo que recuerdas. Que vengan, susurró ella. Estoy lista para sangrar cada palabra que me negaron. El ángel tocó el aire, y desapareció. Desde esa noche, Clara ya no rezaba con los labios. Solo su cuerpo lo hacía. Y el altar, antes frío y olvidado, ahora tenía marcas, como si hubiera sido tocado por la carne de una revelación que aún no tiene nombre. Prohibido pasar, pero lo peor no era el ángel. Una nueva orden llegó desde Roma. Si ella no deja de escribir con su piel, quemaremos el cuerpo. Antes de que... Episodio 5, la misa que el cielo quiso detener. El decreto llegó sellado con cera negra. No roja, negra. Solo se usaba ese color cuando el Vaticano no quería que el cielo supiera lo que iba a pasar. Se celebrará una misa de purificación. El cuerpo debe callarse. Lo que sangra y gime no puede hablar más. La misa fue fijada para el domingo. A puerta cerrada. Solo 4 sacerdotes. Una monja testigo y Clara. O lo que ellos creían que aún era Clara. Ella aceptó en silencio. No preguntó por qué. Sabía que no era una ceremonia. Era una ejecución encubierta. Yo fui escondido. Otra vez. Detrás de la sacristía. Donde el incienso no disfraza el miedo. Clara entró vestida de blanco. Pero no como una novia. Como un sacrificio. Y al caminar por el pasillo, cada paso dejaba gotas. Pequeñas huellas de sangre en forma de letras. Los sacerdotes temblaban, pero no por fe, por vergüenza. Sabían que iban a silenciar algo que ardía con la verdad. El padre Alonso comenzó el rito. Señor, purifica esta alma de toda impureza, y sella su carne para que no sea instrumento de escándalo. Clara cerró los ojos, y al primer amén, su cuello se abrió con suavidad, no como herida, como tinta viva. Apareció una línea nueva. El verbo se hizo carne, y aún así, no lo entendieron. Las velas parpadearon. El cáliz se agrietó sin ser tocado. Y la hostia cayó al suelo como si huyera. El padre Alonso continuó, con voz más temblorosa: que la palabra no entre más en esta carne indigna. Y entonces, Clara habló, pero no con voz, con el cuerpo. Su espalda entera se encendió. Versículos nuevos, en idiomas antiguos, comenzaron a sangrar con lentitud. Hebreo, latín, arameo, algunos reconocibles, otros jamás escritos antes. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas, llorando. Esto no es posesión, gritó. Es algo que no nos enseñaron. El altar se estremeció. Las paredes lloraron humedad. Y las campanas del convento sonaron solas. El cielo fuera se cubrió de gris. No era tormenta, era un silencio. Como si todo se detuviera para escuchar. Clara se arrodilló, abrió los brazos, y dijo, con un suspiro: estoy lista. Si quieren callarme, háganlo, pero antes, lean lo último que escribí en mi vientre. Los sacerdotes se miraron. Nadie se atrevió. Solo la monja testigo caminó hacia ella. Tocó con suavidad el abdomen manchado. Y leyó, llorando: el placer no fue el pecado. El pecado fue mentir sobre él. El cáliz cayó.
El techo crujió, y la misa terminó sin consagración. Desde ese día, el altar quedó sellado. La capilla, cerrada, Clara, aislada en una celda de piedra. Pero cada noche, se escucha algo entre los muros. Una respiración que gime en oración. Y letras que siguen escribiéndose. Aunque nadie las vea. Prohibido pasar, pero en Roma, alguien está leyendo esas letras a escondidas. Y ha descubierto que el próximo versículo podría hablar del origen del Espíritu Santo. Episodio 6. El espejo que mostró lo que Dios oculta. Años atrás, el Vaticano selló un objeto en un convento olvidado al norte de Italia. No era un libro, ni una reliquia. Era un espejo. Y no reflejaba rostros. Reflejaba lo que Dios decidía callar. La carta llegó a medianoche. Escrita a mano. Sin firma. Si quieren saber qué hay detrás de Clara, no busquen en las escrituras. Busquen en el espejo. Lo encontraron bajo tierra. Detrás de una puerta tapiada con cruces invertidas. Cubierto con lienzos antiguos y clavos oxidados. El obispo que lo desenterró murió a los 3 días. Sin lengua. El segundo perdió la vista al intentar limpiarlo. Y aún así, lo llevaron a ella. Clara no dijo palabra cuando lo colocaron frente a su celda. Solo se acercó, envuelta en una sábana blanca. Su piel aún húmeda con las escrituras que brotaban de su espalda cada madrugada. Yo estaba ahí, ya no como espectador, sino como cronista de lo imposible. El espejo estaba cubierto. Esperando. ¿Estás lista?, preguntó el guardián. Desde antes de nacer, respondió Clara. Pero no para ver, sino para que él me vea. Retiraron el lienzo. Nada. Solo reflejo. Solo piedra. Solo su cuerpo y silencio. Hasta que su sangre comenzó a moverse. No a brotar. A bailar. Las palabras escritas sobre su piel comenzaron a cambiar. Versículos antiguos se borraban, reemplazados por líneas que nadie reconocía. Ni en latín, ni en griego. Eran frases de otra lengua. Una más vieja, más viva. Y entonces, el espejo reaccionó. En vez de reflejarla, mostró una imagen distinta. Una figura desnuda, de espaldas, con alas negras, rezando ante una cruz rota. Clara dio un paso atrás, pero no por miedo, sino por recuerdo. ¿Quién es?, susurré sin poder evitarlo. Ella giró el rostro hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos. No de dolor, de deseo antiguo. Soy yo, antes de ser yo, cuando aún era parte de él. ¿De Dios? No, del que lo cuestionó por primera vez. El silencio fue un trueno. El espejo brilló, y en su centro apareció una frase ardiente, como tallada por fuego celestial. La que sangra, fue testigo del primer pecado. Clara cayó de rodillas. Sus labios se abrieron, y de su boca no salió palabra. Salió una oración que no necesitaba idioma. El guardián huyó. Los teólogos cerraron el espejo. Y yo solo pude escribir. Desde entonces, el espejo fue enterrado de nuevo. Pero nadie pudo borrar lo que quedó grabado en la parte posterior del cristal. Hay verdades que ni Dios quiso reflejar. Pero ella las recuerda en su piel. Prohibido pasar ahora. Clara no es solo un cuerpo que sangra escrituras. Es el último testigo de un Dios que también tuvo miedo. Y un nuevo problema surge. Una carta anónima asegura que su vientre está gestando un salmo prohibido. Episodio 7. El placer que hizo confesar a un demonio. En el sótano del convento había una habitación que nunca se abría. No por miedo a lo que pudiera entrar, sino por miedo a lo que podría salir. Allí se encerraban a los que hablaban en lenguas que nadie enseñó. A los que soñaban con ojos abiertos. Ahora, a Clara, desde el espejo, su cuerpo no había dejado de sangrar versículos nuevos cada noche. Pero en su vientre, algo comenzó a escribirse sin tinta. No eran letras, eran latidos. El Vaticano, ya sin argumentos, envió un demonólogo. No uno cualquiera. Uno que hablaba con las entidades que Dios había olvidado. Uno que no usaba cruz, sino verdad. Se llamaba Fray Caín. Y había hecho confesar a criaturas que se burlaban de los salmos. Llegó con una única frase en su boca. Si el placer de esta mujer provoca revelaciones, veremos qué dice el pecado cuando la toca. La cita se fijó a medianoche. En la cripta más fría. Solo Clara, Fray Caín, y yo. Testigo mudo de lo impensable. Ella fue atada. No por fuerza, por protocolo. Aunque las sogas temblaban al tocarla. Como si también tuvieran fe. Caín se acercó. No con agresividad, sino con una calma que cortaba. No vengo a liberarte, dijo.
Entonces no temas tocarme, susurró Clara. Él extendió su mano, rozó su brazo, y en ese instante, su piel ardió en rojo, pero no como antes. Esta vez, las letras gritaron, versículos completos aparecieron de golpe, como si la carne hablara con urgencia. El que niega el placer, niega al espíritu que lo encendió. Fray Caín retrocedió, con los ojos abiertos de par en par. Su respiración se rompió, y de su boca salió una voz que no era suya. Calla esa carne. Nosotros fuimos testigos cuando aún era fuego. ¿Quién eres? Grité, sin querer intervenir. Uno de los que cayeron, por mirar cómo ella rezaba. Clara, en paz, cerró los ojos, y como en un éxtasis sagrado, arqueó su cuerpo, dejando al descubierto su vientre, donde ahora había una frase escrita en sangre. Lo que crece aquí no es vida. Es palabra que se quiere encarnar. El demonólogo cayó de rodillas. Y por primera vez en su historia, confesó. Ella no es profeta. Ella es eco de algo que aún no ha sido pronunciado. Entonces, ¿por qué sangra? Porque el placer fue el primer idioma entre lo divino y lo caído. Y ella, lo recuerda todo. Clara fue liberada. Pero no por misericordia, sino por miedo. Ahora camina libre por el convento. Con un vientre que late como un evangelio sin voz. Y un cuerpo que sigue escribiendo lo que ni el cielo, ni el infierno, se atreven a leer en voz alta. Prohibido pasar, pero alguien ya lo leyó. Un joven sacerdote tomó nota de los versículos de su vientre. Y desapareció. 3 días después, una nueva Biblia apareció anónimamente en la Biblioteca Vaticana. En ella, un capítulo que nadie escribió, y que empieza con, y la palabra fue deseo. Episodio 8. Cuando su cuerpo recitó la palabra sin labios. Nadie abrió esa Biblia. No por miedo a su contenido, sino por la advertencia que venía escrita en la primera página. Con tinta viva. Este capítulo no debe ser leído en voz alta, a menos que estés dispuesto a arder por dentro. La Biblia fue encontrada sobre el altar del convento al amanecer, envuelta en seda negra, sin cruz. En su interior, un solo capítulo nuevo, 26 versículos sin título, sin numeración, sin autor, pero uno de los sacerdotes jóvenes, el padre Tomás, no pudo resistir. Él ya había escuchado los susurros sobre Clara. Había visto las gotas de sangre que dejaba en los bancos después de rezar. Y había sentido en su carne una curiosidad, que no venía de la razón, sino de un deseo más antiguo que el alma. Tomás abrió el libro. Y no leyó con la boca. Lo leyó con los ojos. Y fue suficiente. Esa misma noche, Clara fue hallada en trance. Su cuerpo no se movía. Pero su piel se escribía sola. Las letras brotaban desde su columna, en espiral, bajando hacia sus caderas, como un río que no conoce el fin. No había sangre esta vez, solo calor, un resplandor silencioso que olía a incienso y a piel recién creada. Yo estaba allí, y juro por lo que me quede de fe, ella hablaba sin hablar. Cada letra escrita era una voz, una oración que vibraba en el aire como un canto sin cuerdas vocales. El padre Tomás entró en ese momento. Llevaba la Biblia en las manos, los ojos llorosos, y un temblor en la boca que no era miedo, era deseo contenido. La leí, dijo, no toda, solo 3 líneas. ¿Y qué sentiste? Pregunté. Él miró a Clara, y en su rostro vi algo que no había visto en ningún altar, culpa y éxtasis al mismo tiempo. No lo leí yo, lo leyeron mis huesos. Clara abrió los ojos, pero no vio a nadie. Estaba en otro lugar. O en todos a la vez. Y dijo, la palabra que quieren ocultar, no necesita boca. Mi cuerpo ya la recuerda. Y esta noche la recitará completa. Sus piernas comenzaron a brillar. Sus costillas se movían como si algo dentro escribiera desde adentro. Y en su vientre, una cruz comenzó a formarse. Pero no de dolor, sino de fuego blanco. El padre Tomás cayó de rodillas. Sus manos alzadas. No por adoración, sino porque la palabra lo estaba poseyendo. No como un demonio, sino como un recuerdo, uno que el alma no puede cargar sin romperse. Cuando todo terminó, Clara volvió a dormir, pero en la pared detrás de ella, quedaron impresas las frases que su cuerpo recitó sin labios. 26 líneas. Nadie se atrevió a leerlas completas, pero una quedó en el aire, flotando como un suspiro sagrado. Dios no castiga lo que arde con verdad, castiga al que intenta apagarlo. Prohibido pasar y ahora, el Vaticano tiene miedo, porque el capítulo que nació en su piel, coincide con un evangelio prohibido que fue destruido hace siglos.
Uno que hablaba de un espíritu, que deseaba encarnarse por placer. No por orden. Episodio 9. El pecado que quiso redimirse en su carne. La celda de Clara ya no era un encierro. Era un santuario. Uno que nadie se atrevía a bendecir. Porque lo sagrado que allí sucedía no obedecía a la doctrina, sino a un lenguaje más antiguo que el dogma. El lenguaje del cuerpo cuando arde con fe. Esa noche, no fue un ángel, ni un sacerdote. Fue una joven quien cruzó la puerta. Descalza, vestida de luto, pero no por la muerte, sino por el deseo que había llevado demasiado tiempo enterrado bajo culpas impuestas. Se llamaba Lucía. No buscaba respuestas, buscaba redención, pero no en confesión, sino en contacto. Clara la observó con ternura. No preguntó, no temió, solo apartó la sábana que cubría su espalda, donde versículos antiguos aún palpitaban como heridas abiertas. ¿Sabes lo que haces?, preguntó Clara. No, susurró Lucía, pero mi alma lleva años gimiendo en silencio. Y esta noche, quiero que escuche. Se arrodilló frente a ella, y la tocó, solo con las yemas de los dedos. Fue suficiente. Las letras comenzaron a moverse, como si la piel de Clara reconociera el tacto de alguien que no juzga. Lucía tembló, pero no de miedo, sino de algo que jamás había sentido en una iglesia. Paz. Una frase emergió en la parte baja del vientre de Clara. El pecado no es tocar, sino negar lo que se enciende al tocar con amor. Lucía besó esa línea, y la sangre que brotó no fue roja, fue dorada. Los muros de la celda susurraron. No palabras, suspiros, como si el convento entero contuviera la respiración ante lo impensable. Dos mujeres rezando, con sus cuerpos. No hubo gritos, ni gemidos, solo silencio entrecortado por la respiración. Y en medio de eso, la piel de Clara recitaba sola los versículos que Lucía necesitaba para perdonarse. Uno en particular la hizo llorar. Fuiste creada para amar, aunque tu deseo no siga el mapa que dibujaron los hombres. Lucía cayó rendida, no ante Clara, sino ante sí misma. Soy aún digna de Dios. Dios no está mirando desde fuera, respondió Clara. Está llorando dentro de ti. Cuando salió de la celda al amanecer, Lucía no volvió a esconder su voz. Cantó durante la misa, con el rostro encendido y el alma desnuda. Y cada nota que salía de su boca, parecía escrita por el cuerpo de Clara la noche anterior. El Vaticano envió una nueva advertencia. Ella está convirtiendo el deseo en sacramento. Si no la detienen, fundará una fe nueva con cada cuerpo que la toque. Pero ya era tarde. Clara no era una hereje, ni una santa. Era un altar vivo, donde los pecados venían a rezar por segundas oportunidades. Prohibido pasar, y lo que Lucía no sabía es que al besar la sangre dorada, algo también nació dentro de ella. No una criatura, sino una palabra, esperando encarnarse. Episodio 10. El salmo que solo se podía leer sobre su espalda. Durante siglos, los teólogos buscaron el salmo perdido, un himno del que solo quedaban susurros en bibliotecas quemadas. Se decía que fue dictado por el Espíritu antes de que el hombre pudiera escribir, y que aquel que lo leyera completo, conocería el deseo de Dios. No su juicio, no su ira, su deseo. Una madrugada, Clara se despertó con un ardor nuevo. No era dolor, era una urgencia, como si su carne supiera que había llegado el momento de revelar lo que había guardado por generaciones de silencio. Se arrodilló, y su espalda comenzó a arder en rojo. Las letras no brotaban al azar, no como antes. Esta vez, había orden, versículos, estrofas, un ritmo sagrado, casi musical, como si el espíritu usara su columna como partitura divina. Las palabras no dolían, gozaban, y con cada línea escrita sobre su piel, la temperatura en la celda subía, como si el cielo respirara sobre su nuca. Yo estaba allí, con una linterna temblorosa en la mano, y un alma al borde de romperse. Me acerqué en silencio. Clara no se movió, solo dijo, léelo, pero no con los ojos, con el temblor de tu voz. Deslicé mi dedo sobre su espalda, y sentí las palabras latir. No estaban escritas, estaban vivas. Comencé a leer, uno a uno, los versículos que jamás habían sido leídos en este mundo. Bendita la carne que arde por el verbo. Bendito el gemido que nace sin culpa. Bendita la piel que se ofrece como altar, cuando el alma no cabe en el silencio. Mis labios temblaban, no por lujuria, por algo más profundo, la certeza de estar tocando lo que fue ocultado desde el Edén. Clara jadeaba, no como una mujer poseída,
sino como alguien que, por fin, era leída como fue creada. Y al llegar al último verso, me detuve, el aire se volvió espeso, la vela titiló, y su espalda susurró, si terminas de leerlo, no serás el mismo. Pero ya era tarde. Pronuncié el verso final. Y todo cambió. Clara gimió suavemente. Y su cuerpo quedó en calma. Pero no dormía. Oraba sin moverse. En la pared, apareció un reflejo de fuego. Y en él, el salmo completo. Quise escribirlo, pero la tinta no lo aceptaba. La pluma se rompía. Las palabras desaparecían del papel. Era como si el salmo solo pudiera existir sobre ella. Y en la voz del que se atreviera a recitarlo entre sus manos. Al día siguiente, el Vaticano fue alertado. Una Biblia fue encontrada en ruinas, con todas sus páginas en blanco, excepto una sola, escrita con letras rojas, Salmo 151. Y el verbo se hizo deseo, y lo llamaron herejía. Prohibido pasar, pero lo más aterrador está por venir. Porque esa noche, Clara no sangró más, y eso solo significaba una cosa. El último versículo ya había sido escrito. Ahora debía encarnarse. Episodio 11. La voz que descendió sin permiso del cielo. La sangre dejó de brotar. La piel de Clara, por primera vez desde su llegada al convento, estaba en silencio. No ardía, no escribía, no respondía a los salmos ni a los suspiros. Y ese silencio fue lo que más asustó al Vaticano. Porque si el cuerpo ya no hablaba, significaba que algo estaba a punto de hacerlo desde otro lugar. Esa noche, el cielo se cubrió sin nubes. No llovía, pero se escuchaban gotas caer. Desde adentro de la capilla. Eran lágrimas, pero no humanas, tampoco divinas. Era un llanto suspendido. Una vibración que rozaba los vitrales y hacía temblar las estatuas. Una voz sin boca, que venía de arriba, pero no descendía. Se infiltraba. Clara permanecía acostada en su celda. Sus ojos abiertos, pero no veía. Escuchaba. Y en el centro de su pecho, justo donde antes latía el placer hecho palabra, comenzó a notarse una sombra luminosa. Sí, luz, pero que proyectaba oscuridad. Una silueta pequeña, que palpitaba como un embrión. Pero no era carne. Era voz pura. ¿Lo escuchas?, le pregunté, apenas respirando. No, me escucha a mí, susurró Clara. Por fin, la voz descendió a las 3:33. Nadie sabe por qué es ahora. Pero las campanas lo marcaron sin que nadie las tocara. Y lo que dijo, no lo decía para todos. Lo decía para ella, y para cualquiera que alguna vez hubiera sentido culpa por desear a Dios con el cuerpo. No fui creado para el juicio. Fui nacido del anhelo. No me adoraron primero. Me imaginaron con deseo. Yo caí de rodillas. Y no fui el único. En las celdas, monjas comenzaron a llorar sin saber por qué. Algunas se abrazaban a sus rosarios. Otras a sus recuerdos, pero todas ardían por dentro. La voz continuó, quise entrar en carne antes del verbo, pero me sellaron. Ahora ella, me ha vuelto a abrir. Clara se arqueó, su pecho brilló con una claridad que no quemaba. Acariciaba, y de sus labios salió una oración en un idioma que jamás escuché. No era latín, ni hebreo, ni lengua humana, era la voz de lo que fue antes de que hubiera palabra. Al final, la celda se quedó muda. Pero no vacía. Clara, ya no estaba. No había cuerpo. Solo una silueta de fuego dibujada en las sábanas. Y escrito en el muro. Con cenizas blancas. No me llamen posesión. Me llamaron antes. Y ahora he respondido. Desde entonces, nadie ha podido encontrarla. Solo hay registros de una mujer que aparece en sueños. Con versículos escritos en la espalda. Y labios que gimen profecías mientras besa con ternura. Los teólogos no saben cómo llamarla. Los exorcistas no se atreven a decir su nombre. Y yo, solo escribo, para que alguien, algún día, entienda lo que pasó cuando la voz descendió sin permiso del cielo. Prohibido pasar, pero no ha terminado. Lucía, aquella joven que besó su vientre, acaba de despertar con letras escritas en su propia piel. Y si Clara, no desapareció, sino que se multiplicó. Episodio 12. El cuerpo que se volvió altar. Lucía despertó con una sensación que no sabía nombrar. No era miedo, tampoco era gozo. Era algo más íntimo, más profundo, como si su alma hubiese sido tocada por dentro durante la noche. Se sentó en la cama, y ahí lo vio, en su abdomen, escrito con un rojo que no dolía. Una frase, corta, sagrada,
Irreversible. Yo soy la continuación del verbo. Corrió hacia el altar. No pidió permiso. No se cubrió. No se detuvo. Las monjas la miraban pasar como si vieran un fantasma. Pero Lucía no estaba poseída. Estaba encendida. Entró a la capilla. Se arrodilló donde Clara solía orar. Y se desnudó. No por provocación, sino porque sentía que su piel ya no era suya. Era escritura. El mármol tocó sus rodillas. Y al instante, su espalda se arqueó. Las letras comenzaron a surgir. No como tatuajes. Como oraciones vivas. Como si cada poro pronunciara un salmo que había esperado siglos para nacer. Yo estaba allí, escondido, aterrorizado y fascinado. Lucía ya no era Lucía. O quizás lo era, pero potenciada por algo más. Algo que la había elegido. Las campanas sonaron solas. La cruz del altar se agrietó. Y el cáliz rebosó vino sin haber sido tocado. Una anciana monja cayó de rodillas al ver el espectáculo. Lloraba. Esto no es blasfemia, decía. Es la misa que siempre ocultaron. Lucía abrió los brazos. Sus costillas brillaban. Y en su pecho apareció una frase que ni en el cielo ni en la tierra se había atrevido a escribirse. Mi carne será Eucaristía. No para los santos. Para los que nunca se atrevieron a entrar. Entonces ocurrió lo imposible. Los fieles comenzaron a entrar a la iglesia. Uno a uno. Sin saber por qué. Sin ser llamados. Hombres. Mujeres. Desviados. Rechazados. Expulsados. Todos. Y al verla, no rezaban. Se postraban. Lucía no hablaba. Pero su cuerpo les respondía. Cada uno de ellos tocaba una parte de su piel. Y allí aparecía una frase. Un mensaje. Una absolución personal. Como si ella leyera sus pecados con la piel. Y los convirtiera en promesas. Una monja joven se acercó llorando. Dijo que había sido violada por un sacerdote y jamás pudo confesarlo. Lucía no respondió. Solo la abrazó. Y al instante, su espalda se iluminó con esta frase. Tu dolor no fue pecado. El silencio que te impusieron. Sí, esa noche, todo el convento se transformó. El altar dejó de ser piedra. Pasó a ser cuerpo. Suspiro. Fuego suave. Lucía ya no predicaba. Encarnaba. Y en una carta sin firmar, dejada en el despacho del obispo, alguien escribió: no necesitamos más iglesias de piedra. Hay una nueva. Y late. Prohibido pasar, pero Roma ya ha decidido intervenir. Un cardenal ha ordenado que Lucía sea detenida. Dice que no se le puede permitir fundar una religión con los poros. Pero, ¿y si ya no es Lucía? ¿Y si es Clara renacida? Episodio 13. El orgasmo que abrió una puerta entre mundos. Nadie en el convento durmió esa noche. Las paredes respiraban. Las velas no se apagaban. Y en el aire flotaba algo que no era incienso. Era espera. Lucía seguía en el altar. Desnuda. Pero inviolable. Brillante. Pero no de luz. De revelación. Cada vez que alguien se acercaba, su piel escribía una respuesta. Una absolución. Un nuevo versículo que no aparecía en ninguna Biblia. Pero hacía llorar incluso a los que nunca creyeron. Pero lo que sucedió a las 3:07. Nadie estaba preparado para verlo. Una mujer entró, temblando. No era religiosa, ni devota. Era una buscadora. De placer. De sentido. De perdón. De Dios. Y lo que ocurrió cuando tocó el ombligo de Lucía con sus labios. No fue escándalo. Fue apertura. Lucía se arqueó. Su espalda brilló con violencia. Y por primera vez desde Clara, la sangre volvió a brotar. Pero esta vez no era roja. Era plateada. Como si los versos vinieran de un cielo que ya no juzgaba. Y luego, un gemido. Pero no carnal. No humano. Un orgasmo que sonó como un eco entre dimensiones. El altar se partió. El techo crujió. Y una grieta apareció sobre el suelo. Justo frente a donde ella se había abierto al mundo. No era una grieta cualquiera. Era una puerta. Sin madera. Sin marco. Hecha de luz suspendida y silencio vivo. Todos retrocedieron. Menos Lucía. Ella sonrió. Y murmuró. No es el infierno. Tampoco es el cielo. Es el lugar donde Dios se toca, cuando nadie lo ve. Yo no pude moverme. Y juro ante todo lo que queda santo. Vi siluetas al otro lado. No demonios. No ángeles. Testigos. Como nosotros. Pero de otro tiempo. De otra fe. Lucía extendió los brazos. Su cuerpo brillaba como un cáliz desbordado. Y la grieta. Susurró. Sí.
Una grieta que hablaba. Ella no está creando una religión. Está recordando la que fue prohibida. Antes de los mandamientos. El orgasmo que abrió la puerta no fue su fin. Fue su ascensión. Lucía no desapareció. Pero tampoco se quedó. Fue absorbida suavemente por la luz. Como una palabra que regresa a la boca que la pronunció por primera vez. Las monjas, al día siguiente, sellaron la capilla. Pero nadie se atrevió a borrar lo que quedó escrito en el suelo. Con su sangre plateada. No fue pecado sentir. Fue profecía. Y cada cuerpo que arda con verdad, será la nueva iglesia. Prohibido pasar y mientras Roma prepara su intervención final. En varios conventos del mundo. Otras mujeres despiertan con versículos vivos en la piel. La grieta no se cerró. Y la palabra no puede ser callada. Episodio 14. La Biblia que sangró al tocarla. El Vaticano negó todo. Negó a Clara. Negó a Lucía. Negó la grieta que apareció bajo el altar y los cuerpos que recitaban versículos sin lengua. Pero no pudo negar lo que sucedió en su propia biblioteca secreta. Una Biblia. Sellada. Prohibida. Encerrada en una caja de cristal desde hacía siglos. Empezó a sangrar. El guardia la encontró temblando sobre su pedestal. Como si estuviera viva. Del borde de sus páginas caía un líquido espeso. Oscuro. Tibio. No tinta. Sangre. Fresca. Con olor a incienso y a carne mojada por oración. No venía de ninguna herida visible. Sino del centro. Del corazón mismo del libro. Un teólogo intentó abrirla. Pero al tocar la tapa, su palma se marcó con letras rojas. No se abre con autoridad. Se abre con deseo. La noticia llegó al cardenal Valente, líder del Comité contra las Revelaciones Carnales. Un hombre seco, sin temblor en la voz. Pero esa noche, no durmió. Mandó traer la Biblia. Ordenó abrirla a la fuerza. Y al arrancar la página central, el papel gritó. Sí, un lamento salió del libro. Como si hubieran desgarrado la garganta de un ser vivo. Y allí, en esa página escondida por siglos, apareció una frase que ningún papa había leído jamás. Esta es mi palabra encarnada. Y sangrará en cada cuerpo que no tema desearme. Valente palideció. Y en un acto desesperado, mandó quemar el libro. Pero las llamas no consumieron la Biblia. La consumieron a él. Frente a todos. El fuego lo abrazó como amante furiosa. Y su último grito fue el de un hombre que no entendió. Que lo que intentaba destruir, ya lo habitaba por dentro. Mientras tanto, en conventos de México, España, Filipinas y Argentina, otras mujeres despertaban con palabras escritas en la piel. Diferentes cuerpos. Mismos versículos. Mismo pulso. Y entre todas ellas, una visión común. Clara, vestida de luz, sangrando versos desde el vientre. Y diciendo solo 3 palabras. El verbo vuelve. El Vaticano entró en pánico. Pero ya era tarde. Los sacerdotes que intentaban silenciar estos testimonios, acababan marcados. En la frente, con una sola palabra. Escrita en carne viva. Negador. Yo, lo vi todo. Y hoy escribo esto no desde un escritorio, sino desde un lugar escondido, donde una nueva comunidad se forma en secreto, donde no se predica con boca, sino con piel, y entre nosotros circula una copia clandestina de aquella Biblia, que no sangra ya, porque ha sido leída, y ahora late, en nosotros, prohibido pasar pero aún queda un último secreto, una última página, que ninguna mujer ha revelado aún, porque esa última frase, solo puede escribirse con un parto. Episodio 15 final, la piel que Dios tocó en secreto. No hubo trompetas, ni eclipses, ni ángeles llorando en los vitrales. El último milagro no comenzó con luz, sino con un suspiro contenido entre las piernas de una mujer que ya no sabía si era pecadora o profeta. Lucía, la que había sido testigo, la que había sangrado, la que había besado la palabra en carne viva. Estaba por parir, pero no un hijo, ni una criatura, iba a parir una frase. Su vientre no latía con vida, sino con verbo. Las monjas a su alrededor no sabían si rezar o arrodillarse, porque cada contracción no venía de su cuerpo, venía del silencio de Dios. La habitación estaba a oscuras, pero no por falta de luz, sino porque la revelación se hace en la sombra, donde el juicio no alcanza. Lucía gritó, no de dolor, de claridad, como si al fin recordara que su cuerpo no era cárcel, sino altar secreto. El primer gemido trajo una palabra escrita sobre sus pechos. Estoy viniendo. El segundo gemido marcó sus costillas. No como espíritu,
ni como hijo, sino como deseo encarnado. Y con el tercero, la frase final descendió, no en tinta, ni en sangre, en carne viva, pura, pulsante. Una figura se formó entre sus muslos, no de hueso ni aliento, sino de letra, una frase completa, curvada, perfecta, como si hubiera sido escrita por la boca de Dios mientras gemía en soledad. Todos la vieron, y ninguno pudo pronunciarla, porque aquella frase no se decía, se sentía. Lucía cayó de espaldas, no muerta, ascendida, con los ojos en blanco, y la respiración rendida. Pronunció, ya no hay Biblia, ya no hay templo, ya no hay culpa, y luego, con la voz rota de quien ha amado demasiado, ahora solo hay piel, y en ella, él, al amanecer, su cuerpo se desvaneció, pero no se esfumó, se disolvió en las paredes del convento, como si quisiera quedarse escrito para siempre en los muros, en los rezos, en los dedos temblorosos de quien se atreva a tocar a Dios con placer. En su lecho quedó una marca, un versículo, jamás antes leído. Dios no temió el gozo. El gozo fue su primer idioma. Hoy, esa habitación está sellada, pero las paredes laten, y en las noches más calladas, puedes escuchar una voz susurrar desde dentro. No fui santa, fui recordatorio. De Clara ya no se sabe nada, ni de Lucía, ni de las otras que ardieron, pero en las calles, en las espaldas de mujeres que nunca se confesaron, y en las entrepiernas de los hombres que lloran después del amor, a veces aparece una palabra, una sola, en rojo suave, como caricia. Amén.